Hay algo que nunca conté porque nadie me habría creído. Tenía 12 años cuando vi una luz caer en un maizal. Lo peor no fue encontrarla, sino descubrir que aquella cosa sabía perfectamente quién era yo antes de que yo mismo pudiera verla. La luz que bajó al maizal. La primera vez que hablé de esto fue cuando cumplí 40 años. Hasta entonces preferí guardar silencio porque en el pueblo las historias cambian de boca en boca hasta convertirte en el loco del lugar. Mi padre murió sin volver a mencionar aquella noche y mi madre fingió durante décadas que nunca ocurrió. Solo mi tío Ernesto, antes de morir, me dijo una frase que todavía me despierta de madrugada. Nunca debimos acercarnos. Los hechos ocurrieron en 1994, en un pequeño rancho de la Sierra de Durango, donde apenas vivían unas cuantas familias separadas por kilómetros de monte y sembradíos. No existía alumbrado público. Después de las 8 de la noche el mundo desaparecía detrás de una oscuridad tan espesa que parecía tener peso. Yo tenía 12 años y pasaba las vacaciones ayudando a mi abuelo en el maíz. Aquella tarde el viento había desaparecido por completo. No era un silencio normal. Ni los grillos cantaban. Ni los perros ladraban. Era como si todo el monte estuviera esperando algo. Mi abuelo lo notó antes que cualquiera. Dejó el asadón apoyado en un árbol y comenzó a mirar el cielo sin decir una sola palabra. Pensé que estaba buscando lluvia. Pero entonces apareció. Primero fue un punto blanco. Después una esfera del tamaño de la luna llena. No cruzaba el cielo como una estrella fugaz. Descendía lentamente. Demasiado lentamente. No hacía ruido. No dejaba humo. Solo bajaba. Mi abuelo hizo algo que nunca antes le había visto hacer. Se quitó el sombrero. Se persignó 3 veces. Y me ordenó regresar inmediatamente a la casa. No le hice caso. La curiosidad pudo más que el miedo. Esperé escondido detrás de unas pacas de heno hasta verlo caminar hacia los sembradíos. Entonces lo seguí. La esfera descendió detrás del maizal viejo, donde nadie sembraba desde hacía años porque la tierra siempre amanecía llena de agujeros extraños. Recuerdo perfectamente el olor. No era humo. No era tierra mojada. Era un aroma parecido al metal caliente mezclado con carne podrida. Cuando llegamos, la luz seguía allí. No iluminaba como una lámpara. Parecía que el aire entero estaba brillando alrededor de ella. Era una esfera de casi 1 metro de diámetro. Flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo. No tocaba la tierra. Mi abuelo comenzó a rezar en voz muy baja. Yo permanecí inmóvil. Sentía que si respiraba demasiado fuerte aquella cosa voltearía a verme. Entonces ocurrió. La superficie empezó a moverse. Como si estuviera hecha de agua. Ondas luminosas recorrían toda la esfera mientras cambiaba lentamente de forma. No explotó. No se abrió. Simplemente comenzó a estirarse. En menos de 1 minuto dejó de parecer una bola de luz. Ahora era una silueta. Alta. Demasiado alta. Sin rostro. Sin ropa. Sin piernas definidas. Todo su cuerpo era una especie de resplandor blanco que cambiaba constantemente. Mi abuelo retrocedió. Yo no podía moverme.
La figura giró lentamente. No caminó. No dio pasos. Simplemente quedó frente a nosotros. Y levantó algo parecido a una cabeza. No tenía ojos. Sin embargo, sentí claramente que me estaba mirando. En ese instante escuché una voz. No salió del aire. No salió de aquella figura. La escuché dentro de mi cabeza. Era exactamente la voz de mi madre. Me llamaba por mi nombre. Me decía que me acercara. Que no tuviera miedo. Que todo estaba bien. Di un paso. Mi abuelo me sujetó con tanta fuerza del brazo que todavía conservo una pequeña cicatriz donde me enterró las uñas. Sacudía la cabeza desesperadamente mientras repetía: no la escuches. No entendía de qué hablaba. Yo solo escuchaba a mi madre. Después apareció otra voz. La de mi hermana. Luego la de mi mejor amigo. Después la de un maestro que había muerto años antes. Cada voz decía lo mismo. Acércate. 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 Sentía deseos enormes de caminar hacia aquella figura. Era como si todo mi cuerpo quisiera obedecer. Mi abuelo comenzó a rezar cada vez más fuerte. Entonces la luz cambió otra vez. Por primera vez pude distinguir un rostro. Y el rostro era el mío. No exactamente como era en ese momento. Era mi cara, pero mucho más vieja. Con la barba que hoy tengo. Con las mismas arrugas. Con la misma cicatriz que años después recibiría en un accidente de trabajo. Era imposible. Todavía no existía. Sentí un frío insoportable. La figura sonrió. Jamás olvidaré aquella sonrisa. Porque yo nunca sonrío de esa manera. Era una expresión completamente vacía. Como si alguien estuviera aprendiendo a copiar un rostro humano. Mi abuelo lanzó un grito. Tomó un puñado de tierra y lo arrojó directamente contra aquella cosa. La esfera volvió a deformarse. Las luces comenzaron a apagarse una por una. Y todo desapareció. No explotó. No salió volando. Simplemente dejó de existir. Como si nunca hubiera estado allí. Regresamos a casa sin decir una palabra. Esa misma madrugada mi abuelo enterró todas las herramientas que habían estado cerca del lugar. Jamás explicó por qué. Al día siguiente volvió al maizal. Yo lo seguía a escondidas. Encontré las huellas. No eran de personas. Tampoco de animales. Eran marcas largas, profundas, alineadas perfectamente durante casi 50 metros. Como si algo enorme hubiera sido arrastrado bajo la tierra. Durante semanas comenzaron a pasar cosas extrañas. Las vacas evitaban acercarse al terreno. Los perros lloraban todas las noches mirando exactamente al mismo sitio. Las gallinas aparecían muertas sin una sola gota de sangre. Después comenzaron los sueños. Siempre el mismo. La figura parada junto a mi cama. Esperando. Sin hablar. Solo observándome. Con mi propio rostro. Los sueños terminaron cuando nos mudamos a la ciudad. Pensé que todo había acabado. Hasta hace 3 años.
Mi hijo encontró una fotografía vieja mientras ordenábamos las cosas de mi madre. Era una imagen tomada durante aquellas vacaciones. Aparecemos mi abuelo y yo junto al maizal. Nunca la había visto. Lo extraño no fue la fotografía. Fue el fondo. Entre las plantas, perfectamente enfocado, había un hombre observándonos. Alto. Completamente blanco. Con la cabeza inclinada. Y con mi rostro actual. No el de aquel niño. El rostro que tengo hoy. La fotografía fue revelada en 1994. Mucho antes de que esa versión de mí existiera. Desde entonces entendí algo que jamás había considerado. Aquella cosa no estaba copiando mi apariencia. La estaba esperando. Y algunas noches, cuando despierto sin razón exactamente a las 3:17 de la madrugada, sigo sintiendo que alguien permanece inmóvil al otro lado de la ventana. No intento mirar. Porque una parte de mí está completamente segura de que, si algún día vuelvo a encontrarme con esa luz, quien regresará caminando a casa, ya no seré yo. La paciente que nunca fue dada de alta. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante años intenté convencerme de que todo había sido consecuencia del traumatismo que sufrí después del accidente, pero hay demasiadas cosas que simplemente no tienen explicación. Los médicos encontraron respuestas para casi todo, excepto para lo que ocurrió durante las 12 noches que permanecí internado en un hospital regional de Michoacán en noviembre de 2018. El accidente sucedió en una carretera secundaria. Regresaba de visitar a unos clientes cuando un camión perdió el control bajo la lluvia y terminó impactando mi camioneta. Recuerdo el estruendo del metal doblándose, el olor a gasolina y después una oscuridad absoluta. Desperté 2 días más tarde. Tenía varias costillas fracturadas, una pierna inmovilizada y un fuerte golpe en la cabeza. Apenas podía moverme. Los doctores me dijeron que había tenido mucha suerte. Mi esposa viajaba conmigo, pero ese día decidió quedarse en casa porque nuestro hijo tenía fiebre. Siempre pensé que esa decisión le había salvado la vida. Las primeras noches transcurrieron entre medicamentos y un sueño pesado. Sin embargo, al caer la 4ª noche, comencé a notar algo extraño. Siempre despertaba exactamente a las 3:17. No era una suposición. El reloj que estaba frente a mi cama marcaba la misma hora una y otra vez. Y siempre ocurría lo mismo. Alguien se sentaba junto a mi cama. Nunca escuchaba pasos. Simplemente abría los ojos y aquella mujer ya estaba allí. Vestía un uniforme blanco antiguo, distinto al que usaban las enfermeras del hospital. Su ropa parecía de otra época. El cuello era alto, llevaba un pequeño reloj sujeto al pecho y el cabello completamente recogido. Nunca me dio miedo verla. Transmitía una tranquilidad difícil de explicar. Pensé que trabajaba en el turno nocturno. Cada madrugada acomodaba mi almohada, revisaba el suero y permanecía observándome durante varios minutos. Jamás la vi tocar ningún aparato médico. Solo me vigilaba. En ocasiones me preguntaba cómo me sentía. Su voz era tan suave que apenas parecía un susurro. Después desaparecía. No la veía salir. Simplemente, cuando volvía a cerrar los ojos por un instante, ya no estaba. Durante el día pregunté por ella. Las enfermeras se miraron confundidas. Ninguna llevaba un uniforme como el que describía. Supusieron que la había confundido con algún estudiante en prácticas. No insistí. Las noches continuaron.
Con el paso de los días empezó a decirme cosas demasiado precisas. Me hablaba de conversaciones que mi familia había tenido lejos del hospital. Comentó que mi hermano pensaba vender mi camioneta para pagar parte de la recuperación. Era cierto. Nadie me lo había contado. Después me dijo que mi hijo lloraba todas las noches porque tenía miedo de que yo no regresara. Cuando mi esposa vino de visita al día siguiente, confirmó exactamente lo mismo. Comencé a inquietarme. No encontraba una explicación lógica. La mujer nunca parecía sorprendida cuando yo le preguntaba cómo sabía esas cosas. Solo sonreía. La séptima noche ocurrió algo que todavía me cuesta describir. Desperté antes de la hora habitual. La habitación estaba completamente oscura. Los monitores funcionaban con normalidad, pero el pasillo permanecía en silencio. Entonces escuché un sonido. Alguien respiraba debajo de mi cama. No era una imaginación. Era una respiración lenta, profunda, demasiado cercana. Intenté incorporarme, pero el dolor me lo impidió. La mujer apareció unos segundos después. Por primera vez la vi preocupada. No me habló. Levantó lentamente un dedo hacia sus labios pidiéndome silencio. Después dirigió la mirada al piso. La respiración se detuvo de inmediato. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Parecía observar a alguien escondido debajo de mí. Permaneció inmóvil varios minutos. Finalmente volvió a mirarme y dijo únicamente: «Aún no sabe que despertaste». Fue la única frase que pronunció aquella madrugada. Al amanecer pregunté si alguien había entrado durante la noche. El personal revisó las cámaras. No aparecía absolutamente nadie entrando a mi habitación desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Pensé que las cámaras estaban descompuestas. Pero no. Funcionaban perfectamente. Simplemente mi habitación aparecía vacía durante toda la noche. Comencé a perder peso. Dormía cada vez menos. Los médicos aumentaron los medicamentos creyendo que sufría episodios de ansiedad. Una tarde decidí recorrer lentamente el pasillo con ayuda de un fisioterapeuta. Mientras avanzábamos vi una galería de fotografías antiguas del hospital. Había imágenes desde la década de los 60. Entonces la encontré. Era ella. Exactamente la misma mujer. El mismo uniforme. El mismo peinado. La misma expresión. Debajo de la fotografía podía leerse: enfermera Emilia Vargas, fallecida en funciones durante el incendio del Pabellón Norte, 1974. Sentí que el estómago se me vaciaba. Pregunté por curiosidad qué había ocurrido. Una enfermera respondió que Emilia murió intentando sacar pacientes de un incendio provocado por un cortocircuito. Nunca abandonó el edificio y encontraron su cuerpo varios días después. Esa noche decidí no dormir. Esperé despierto. A las 3:17 la puerta se abrió sola. Ella apareció una vez más. Antes de que pudiera decir una palabra, levantó la vista hacia el techo. Yo también miré. Había una silueta pegada al plafón. No era una persona. Tenía brazos demasiado largos y la cabeza completamente inclinada hacia abajo. Permanecía inmóvil, observándome. Comprendí que aquella respiración siempre había venido desde arriba, no desde debajo de la cama.
Sentí que la sangre se me congelaba. La mujer dio un paso frente a mí. La criatura comenzó a retroceder lentamente hasta desaparecer entre la oscuridad del techo. Ella permaneció allí hasta que amaneció. Fue la última vez que la vi. Me dieron de alta 2 días después. Antes de salir del hospital quise agradecerle a alguien por todo lo que había hecho aquella enfermera. La directora del hospital escuchó mi relato sin interrumpirme. Cuando terminé, abrió un viejo archivo. Dentro había varias cartas escritas por familiares de pacientes durante los últimos 40 años. Todas agradecían exactamente lo mismo. Una enfermera desconocida que cuidaba a los enfermos durante la madrugada. Ninguno de esos pacientes aparecía en los registros de visitas. Todos describían el mismo uniforme, la misma hora y la misma mujer. Desde entonces intento convencerme de que fue una coincidencia. Pero aún conservo una fotografía tomada el día de mi alta. Mi esposa aparece empujando mi silla de ruedas hacia la salida. Detrás de nosotros, reflejada en el vidrio automático de la entrada, puede verse claramente a una mujer con uniforme blanco observándonos desde el interior del hospital. Cuando amplié la imagen años después, descubrí algo mucho peor. Ella no me estaba mirando a mí. Sonreía, porque detrás de mi hombro derecho había otra silueta oscura siguiéndome hacia el estacionamiento. No debí seguir el llanto. Nunca he contado esta historia fuera de mi familia. No porque tema que no me crean, sino porque cada vez que la recuerdo vuelvo a escuchar aquel llanto. Han pasado más de 15 años desde aquella noche y todavía hay momentos en los que, si camino cerca de un terreno baldío después de que oscurece, siento la necesidad de correr sin mirar atrás. Todo ocurrió en 2009, cuando tenía 20 años y estudiaba la universidad en un pequeño municipio de Veracruz. Para pagar la renta trabajaba en una empacadora de frutas. El turno terminaba a distintas horas y, cuando había mucho trabajo, salíamos cerca de las 11 de la noche. Rentaba un cuarto detrás de una antigua hacienda dividida en pequeñas viviendas. Para llegar tenía que cruzar un camino de terracería rodeado por cañaverales y árboles enormes que durante el día parecían inofensivos. De noche, en cambio, aquel lugar se convertía en un pasillo negro donde apenas alcanzaban a entrar los reflejos de la luna. Los vecinos siempre repetían la misma advertencia. Nunca respondas si escuchas llorar a un niño entre los cultivos. Pensé que era otra de esas historias que los pueblos inventan para asustar a quienes llegan de fuera. Hasta aquella noche. Había llovido durante toda la tarde y el aire olía a tierra húmeda. Las calles estaban vacías. El último autobús me dejó casi 1 kilómetro antes de mi cuarto porque el camino estaba inundado. Mientras avanzaba, los perros comenzaron a ladrar uno tras otro, como si anunciaran mi presencia. Era extraño porque normalmente dormían a esas horas. Cuando llegué al inicio del sendero, el silencio fue absoluto. Ni insectos, ni viento, ni ranas. Solo el sonido de mis propios pasos. A mitad del camino escuché un sollozo. Muy débil. Pensé que provenía de alguna casa cercana. Seguí caminando. El llanto volvió a escucharse. Esta vez mucho más claro. Era la voz de una niña pequeña. No gritaba. Lloraba con esa desesperación que tienen los niños cuando ya no les quedan fuerzas para pedir ayuda. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia ambos lados del sendero. No había nadie. El llanto parecía salir del interior del cañaveral. Me repetí que seguramente alguna familia vivía cerca y que la niña se había perdido.
Saqué la linterna del teléfono y avancé unos metros entre las plantas. Las hojas altas golpeaban mi cara mientras intentaba seguir el sonido. Entonces vi una pequeña construcción. No aparecía en ningún mapa del lugar. Era una casucha hecha con madera vieja, láminas oxidadas y piedras acomodadas sin ningún orden. Parecía abandonada desde hacía décadas. Frente a la puerta había una mujer de espaldas. Llevaba un vestido completamente negro y el cabello tan largo que le cubría casi toda la espalda. Sujetaba con fuerza la muñeca de una niña. La pequeña intentaba soltarse mientras estiraba la otra mano hacia donde yo estaba. No podía escuchar palabras. Solo aquel llanto. Sin pensarlo, grité para que dejara ir a la niña. La mujer dejó de moverse. El silencio fue inmediato. Ni la niña siguió llorando, ni las hojas del cañaveral hicieron ruido. Todo quedó inmóvil. La anciana comenzó a girar muy despacio. Sentí alivio durante una fracción de segundo, creyendo que finalmente vería su rostro. Pero debajo del cabello no había nada. No tenía ojos. No tenía nariz. No tenía boca. Solo una piel completamente lisa, pálida y húmeda, como si alguien hubiera borrado cada rasgo de su cara. Retrocedí varios pasos. La niña seguía observándome. Fue entonces cuando comprendí algo imposible. Ella tampoco tenía rostro. Las dos figuras comenzaron a avanzar hacia mí sin mover las piernas. Parecían deslizarse sobre el suelo. Di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas. Jamás había sentido un miedo parecido. No miré atrás. Escuchaba el llanto cada vez más cerca, como si la niña corriera justo detrás de mí. Cuando finalmente llegué al patio donde rentaba, el perro del dueño comenzó a ladrar desesperadamente hacia el camino. Me encerré. Pasé toda la noche despierto. Al amanecer regresé acompañado por 3 vecinos. Quería demostrarles que aquella casucha existía. No encontramos nada. Ni la construcción. Ni huellas. Ni sendero. Solo un terreno completamente limpio. Uno de los hombres mayores me preguntó exactamente dónde había visto la casa. Se lo señalé. Su expresión cambió por completo. Me contó que 40 años atrás, justo en ese sitio, había existido una vivienda donde una mujer vivía sola con su nieta. Ambas desaparecieron durante una tormenta. Nunca encontraron sus cuerpos. La gente decía que la anciana practicaba rituales para intentar devolver a la vida a su hija fallecida. Después de aquella desaparición comenzaron a escucharse lloros de una niña durante las noches de lluvia. Pensé que solo era otra leyenda. Hasta que ocurrió algo peor. 3 días después regresé del trabajo y encontré tierra húmeda dentro de mi cuarto. Las huellas comenzaban en la puerta. Eran pequeñas, como las de una niña descalza. Entraban, pero no salían. Las seguí hasta mi cama. Terminaban exactamente junto a la almohada. Desde esa noche empecé a despertar siempre a las 3:20 de la madrugada. Escuchaba respiraciones muy suaves debajo de la cama. Nunca tuve el valor de mirar. Un mes después decidí abandonar el lugar. Mientras cargaba mis cosas al camión de mudanza, la propietaria de la vivienda me entregó una caja que habían encontrado escondida en el techo. Dentro había fotografías antiguas de la hacienda.
En una de ellas aparecía el camino que yo recorría cada noche. La imagen estaba fechada en 1968. Frente a la pequeña casa de madera aparecían una anciana y una niña tomadas de la mano. Al observar con atención sentí que el aire me abandonaba por completo. Las dos estaban mirando directamente al fotógrafo. Las dos tenían rostro. Y la niña era exactamente igual a la que había intentado pedirme ayuda. Volteé la fotografía para guardarla. En la parte trasera alguien había escrito con tinta descolorida una sola advertencia. Si alguna vez la niña te pide que la sigas, no la ignores, porque la anciana nunca deja ir a quien decide ayudarla. Nunca regresé a ese pueblo. Sin embargo, hace apenas unos meses, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos, encontré aquella fotografía nuevamente. Estoy completamente seguro de haberla quemado el día de mi mudanza. Lo peor no fue que hubiera regresado. Lo peor fue descubrir que ya no aparecían dos personas en la imagen. Ahora había tres. Y el tercer rostro era el mío. Muchas gracias por llegar hasta el final de este especial de Asterisco 3 historias de terror. Si alguna de estas experiencias te dejó con la piel erizada, imagina lo que aún queda por descubrir. Ahora quiero leerte a ti. Cuéntame en los comentarios cuál de las tres historias te impactó más y, sobre todo, si alguna vez viviste un suceso extraño que hasta el día de hoy no tiene explicación. Tal vez tu relato aparezca en un próximo video de este canal. Si disfrutaste este contenido, apóyame dejando tu asterisco me gusta, compartiendo este video con alguien que disfrute las historias de terror y asterisco suscribiéndote para no perderte los próximos relatos. Activa la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuerda, algunas historias son solo leyendas, pero otras nacieron de personas que todavía no pueden explicar lo que vieron. Asterisco, nos vemos en el próximo relato, si el miedo te deja regresar.